Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa. ¿Cómo estás, estimado Emilio? Buenos días. Yo, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Con gusto de saludarte. Y bueno, pues se publicó la semana pasada este decreto en el contexto del nearshoring para estimular esta relocalización de las cadenas de suministro desde Asia hacia México particularmente. Y bueno, pues tú le entiendes muchísimo al asunto. ¿Cómo lo viste? Pues mira, creo que lo voy a llamar, es una buena iniciativa que no le va a impactar a todos, pero me parece que es una buena iniciativa de entrada. Me parece que va en el camino de incentivar la inversión y eso desde ese lado me parece bueno. Creo que hay algunas cosas que quedaron fuera y algunos sectores que quedan fuera que creo que valdría la pena considerar que no les aplicaría específicamente este decreto y si quieres ahorita comentamos un poquito Claro. Y de ese sí, tema. quizás me voy a regresar un poquito porque ¿en qué consiste el decreto? Es decir, ¿qué tipo de estímulos y cómo están articulados? Porque creo que es importante, ¿no? Para saber cuáles iban a estar y luego ya saber cuáles pues necesitarían estar incluidos. Mira, el decreto incluye, voy a hablar primero de los incentivos, dos incentivos básicamente. Uno que tiene que ver con la deducción inmediata de las inversiones, eh, que se hagan en activos fijos, particularmente, ¿no? Productivos. Y la segunda es una deducción adicional del 25% en gastos de capacitación que se haga. Entonces, me parece que por ahí está muy bien porque incentiva dos cosas que son importantes. Uno son los activos productivos y el otro la capacitación. Y esa sería la primera parte. Y la segunda parte es a quienes les aplica. Y ahí tenemos dos cosas que hay que considerar. Uno es cómo tributas el impuesto sobre la renta en México y el segundo es en qué sectores estás. Y ahí viene en el decreto una lista de 10 sectores, perdóname, que serían los más importantes a los que les aplica, que son particularmente partes y componentes. Yo te diría, particularmente en el tema industrial, son más bien partes y componentes, no quizá productos terminados, y que ahí creo que pudiera haber habido una posibilidad. Me llama la atención que no viene, por ejemplo, la inversión en el ensamblaje de autos eléctricos, que creo que pudiera haber sido muy interesante haberlo incluido. Claro, pues es que, a ver, México, de los principales dentro de las manufacturas, una de las más importantes tiene que ver con la manufactura automotriz y el sector automotriz está en una profunda transformación vinculada a la electromovilidad, ¿no? Es decir, hacia los eléctricos y pues sí Sí, hubiera sido una buena idea. sí, sí incluyen algunas de las partes y componentes para los autos eléctricos, ¿no? Entonces esto quiere decir que sí están hablando de traer más proveeduría a México de esos autos eléctricos. Sin embargo, no están incluyendo directamente el ensamblaje de los autos eléctricos, es decir, no estaría incluido la planta de General Motors o la planta de Stellantis o la planta de Tesla o cualquiera que estuviera haciendo esos productos específicamente, que se animar a invertir en los activos productivos ahorita y durante el año que entra, que por cierto es el tiempo, que eso también me parece bien. Los decretos de fomento tienen que tener un principio y un final muy definido y me parece que desde ese punto de vista también está bien hecho lo que se propone en este decreto. Claro, esa parte, ¿por qué consideras que es relevante? Es decir, bueno, evidentemente viene un cambio de sexenio, eso es clave, obvio, Claro, claro. pero ¿en qué sentido lo mencionas? Bueno, porque creo que lo que puede hacer es, lo que tú quieres con este decreto es fomentar inversión hoy. Y entonces ponerle un tiempo me parece que Mm. es bueno. Creo que el tiempo está corto, pero como bien dices tú, está vinculado más al término que le queda a la administración de López Obrador, que me gustaría que hubiera sido más alrededor de 3 años Mm. que de este año, básicamente, porque le quedan pues, 2 meses al 2023. Pero desde ese punto de vista no me parece mal. Creo que el tema central para mí es que hay algunas cosas que quedan fuera y luego sí lo tendría que mencionar. Hay una gran parte del sector exportador que tú conoces muy bien. No tributa dentro de los artículos que estamos hablando aquí, sino que tributa en el artículo 181, que es lo que se conoce como la tributación de maquiladora, es decir, aquella Ujú. empresa que está haciendo transacciones con su parte relacionada y que generalmente tributa bajo un esquema de un markup de sus costos y gastos.
Todas esas empresas quedan fuera. Ahí hay una gran parte de la industria electrónica, hay una gran parte de la industria automotriz también, de la proveeduría Tier 1 y Tier 2 de la industria automotriz. Y hay otros sectores que no vienen incluidos aquí, como el aeroespacial, por ejemplo, que yo te diría que la absoluta mayoría tributa dentro de esta posibilidad. Todos ellos quedan fuera. Tiene lógica que quedan fuera porque de hecho a la empresa no le convendría aplicar el estímulo porque solamente incrementaría su base de costos y gastos y por lo tanto, en lugar de tener un beneficio, tendría un impuesto más caro que pagar. Entonces, no se diseñó para ese sector, que es un sector pues muy grande en el país, y bueno, no estará estimulando esa parte, ¿no? Claro, qué importante esto que mencionas y cómo se distingue. Y entonces, digamos, me parece que además me regreso un poquito en lo que mencionabas en términos de la duración, ojalá fueran 3 años, me parecería que con eso esta administración y algunos funcionarios dentro de esta administración que habrán impulsado el decreto, pues van normando, digamos, el siguiente gobierno, ¿no? Gane quien gane, pues estará muy Sí. planteado, sobre todo por lo que ya se creó en esta última parte del sexenio, pues a mantenerlo, ¿no? Quizás durante otro tiempo Sí. limitado, que eso da sentido de oportunidad, porque si no, pues la decisión a lo mejor se tarda más tiempo. Entonces dices, oye, pues más bien la tomamos ahorita, aprovechamos, y eso te ayuda en el cierre del sexenio, y normas para que el arranque el próximo sexenio, pues a lo mejor se decida extender el decreto, publicar un nuevo decreto un poco Sí. modificado, etcétera. Mira, yo creo que estas son de las cosas que vale la pena, independientemente de quién gane la elección, sí como iniciativa privada, comunicar que hay buenas cosas en el decreto, ¿eh? Y que ojalá podamos construir más en este momento y en esta ventana que tenemos de incentivar particularmente algunas cosas estratégicas. Vienen aquí algunos temas de semiconductores que me parece que son importantes. Yo inclusive sería más agresivo para ello, pero creo que también aquí hay algunos temas por ahí que todavía no estamos muy claros que en cuanto a su cumplimiento con OMC, por ejemplo, o su cumplimiento inclusive con el USMCA, con el TEMEC, pero creo que otros decretos, inclusive el CHIPS Act, tienen también cosas Exacto. que no estamos muy claros si están totalmente alineados con ello. Yo creo que lo que sí estaría bien es poder hacer más consenso en la iniciativa privada, Rodrigo, para ser más agresivo inclusive con algunos de estos sectores que sí nos conviene tener mucho en el país. Hemos hablado de otros, por ejemplo, el CCE ha venido hablando mucho de tener fabricación de PC boards, ¿no? De estas Ajá, tablillas electrónicas en el país. Y yo sería más agresivo inclusive con ellos en este tema, ¿eh? claro. Porque tener la cadena de valor sí nos daría mucha sustentabilidad a poder tener más electrónica dentro del país, más ahora en estos conflictos con China particularmente, y en Norteamérica no tenemos esa fabricación. Yo creo que México sí pudiera tener esa ventaja para hacerlo, por ejemplo. Yo también lo creo. Y sobre todo porque hay una imperante necesidad en Estados Unidos de tener esa cadena en la región Claro. Norteamérica. Entonces hay buenos estímulos incluso de allá para acá que se pueden dar en un momento virtuoso, pero bueno, hay que estar en ello. Emilio, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más de ello y sobre todo saber qué tanto notaste el apetito, si esto generó olas o más bien también hay una parte que dice, oye, pues lo que necesitamos es electricidad, seguridad, etcétera. Eso es lo que realmente nos importa. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa. Y bueno, antes del corte me decía Emilio, pues qué bueno, sí, hay que mostrar lo positivo que tiene que ver o digamos que implica el decreto, sobre todo porque a mí me generó cierto grado de optimismo también, si bien obviamente está limitado, porque muestra que por lo menos estamos claros en la prioridad y la oportunidad que implica para México, siendo la primera medida en términos fiscales, de estímulo fiscal que se da en esta administración. No es un asunto menor considerando el marco de referencia. Pero la otra parte es que tanto, bueno, pues es lo que necesitan las empresas, porque obviamente el comentario que he recogido de varios, sobre todo fuera del aire, pues pues sí, eso está bien, ¿no? Pero lo que más necesitamos es que tengamos abasto de energía, obviamente que tengamos seguridad. ¿Qué tanto sentiste, Emilio, tú que estás muy metido todos los días en estas señales y sobre todo en el interés de las empresas? ¿Qué tanto sí generó, digamos, un mayor interés o qué tanto evalúas que lo puede hacer? Y cómo convive esto con los otros problemas que tenemos, ¿no? En materia de, por ejemplo, seguridad, en materia de energía, etcétera.
Mira, yo creo que, como dices tú, primero me parece que es una buena señal. Te diría que el sector que me parece que no está es el tema de ensamblaje de autos. Y un sector que sí está, que me sorprende positivamente y creo que no estamos hablando suficiente de ello, lo digo, es el tema de el punto 3 que ponen ellos, materias primas para la industria farmacéutica y preparación de farmacéuticos. Yo creo que esa es la cadena de valor más frágil, fíjate, que tenemos con China particularmente. El 90% más o menos de los componentes activos para hacer medicamentos, particularmente aquellos genéricos, que son los que más se consumen por la población y particularmente por la población más desfavorecida, vienen de China. Y creo que ese es un problema del mundo en general, que más allá del tema geopolítico, creo que no conviene tener todos los huevos en esa canasta, vamos a llamarlo así, en un sector tan crítico como el de la farmacéutica. Y me parece que es interesante que lo pongan aquí, aunque creo que otra vez que en un año detonen las inversiones, me parece que es demasiado cortito la ventana de tiempo, por eso yo hubiera pensado en 3 años, pero me parece que aquellos que estaban pensando que caen dentro de esta forma de tributar, sí pudiera llegar a mover la aguja. Ahora, efectivamente, nosotros en AmCham, por ejemplo, que como tú sabes también participo en el consejo ahí, le llamamos al tema de habilitadores y son aquellas cosas transversales que requieren todas las industrias, electricidad, logística, capacitación, telecomunicaciones, todo lo que se requiere para habilitar las inversiones. Y creo que ahí, pues mira, yo lo pongo muy fácil, más allá de que, dejando un poquito fuera el sector eléctrico, ahorita si quieres lo platicamos, llevamos exportaciones, crecimiento en exportaciones en los últimos 2 años, cerca de un 40%, y pues no tenemos 40% más telecomunicaciones o mejores carreteras o más capacitación. Y yo creo que eso va a ser lo más urgente para la próxima administración de México, Rodrigo, es cómo le hacemos para invertir en grande en los habilitadores de la inversión, que yo creo que es el incentivo principal que necesitan las empresas, ¿no? Certidumbre jurídica e infraestructura, talento. Y ahí sí creo que necesitamos hacer, pues otra vez un compromiso, yo diría el sector privado y el sector público, para ver cómo vamos a invertir en la cantidad que requerimos. El tema de agua, que también se ha hablado mucho de cómo invertir en infraestructura de agua. Y sin duda el que más rezagado llevamos es el tema eléctrico. Y creo que para nosotros en la industria lo más importante es la transmisión y la distribución, no tanto la generación. Esto sin, no quiero decir que no va a hacer falta generación, pero si yo pusiera ahorita el punto más crítico es la distribución de esa electricidad a los lugares donde se requiere para el crecimiento industrial. Sí, por supuesto, este es un componente clave y sobre todo lo que mencionas que hay otro aspecto que es las aduanas, ¿no? La agilidad de las mismas Sí, y la logística para los cruces, que ahora estamos viendo justamente los problemas en Texas, la semana pasada ya en el puente de Colombia, ¿no? En lo que conecta a Nuevo León con Texas y la semana pasada platicaba con alguien de Canacar en Ciudad Juárez, está complicado. Y te quería preguntar por otro lado que me, estas huelgas que me dejas estamos... hacer un comentario Sí, rápido claro. del tema de aduanas, Sí, por porque supuesto. creo que, mira, la aduana, en realidad la aduana empieza desde nuestras fábricas, ¿no? O desde que cargamos el tren. Y yo diría que si lo vemos así, por eso nosotros estamos impulsando también este tema de corredores seguros, y cuando digo nosotros es el sector privado, ahí hay mucha armonía, por ejemplo, entre AmCham, el CCE, Index y otros organismos, para asegurarnos que no solamente la llegada a la aduana es eficiente, que de hecho creo que la Agencia Nacional de Aduanas está haciendo buenos esfuerzos para coordinar esto, eh, pero necesitamos asegurar que la carga viene segura desde el origen. Yo digo, si no, particularmente el tema de migrantes que tuvimos ahorita, que reconocemos que el problema principal es el problema humanitario de la migración y más con lo que está pasando en el mundo, pero es imposible pensar que un tren que lleva gente arriba va a poder cruzar la aduana eficientemente. Entonces, Claro. es un tema complejo porque son muchas autoridades actuando a la vez, pero necesitamos este concepto de corredores seguros para poder tener aduanas seguras y eficientes. Es otro de los temas que me parece crítico para poder aprovechar el momento. Por supuesto. Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿pensarías que todo este episodio que está viendo con el UAW, el United Auto Workers, Sí. puede, creo que en el corto plazo, pues evidentemente hay un impacto para México, hay que ver cómo termina aquello,
porque es uno de los sectores, ya lo decíamos al principio, pues más potentes, el Sí. automotriz, en las autopartes, en los coches terminados, etcétera. Pero ¿crees que eso puede mejorar el caso México o es indistinto por la profundidad y el tamaño que tiene obviamente en Estados Unidos? Mira, yo pienso que sí, por varias razones. Uno, se ha venido avanzando mucho en el tema laboral en México. Creo que ha sido uno de los aciertos, el tema de la representación colectiva de los trabajadores, aunque ya en muchas ciudades del país existía esta cultura de representación de los trabajadores de forma muy, pues muy formal desde hace mucho tiempo, ¿no? Nuestra empresa creció y nació en Monterrey, aunque ahora estamos en todo el país, y ahí existe una cultura laboral bastante sofisticada desde hace mucho tiempo. Eh, pero creo que sí va a ayudar, porque además es el tema de la productividad de los trabajadores y el trabajador y la trabajadora mexicano, desde el punto de vista de actitud, quieren trabajo y lo están haciendo muy bien. Y en Estados Unidos me parece que la UAW también no está viendo que hay muchas otras armadoras que sí están en Estados Unidos que no están creciendo bajo esa misma presión y que están siendo muy exitosas, ¿no? Tú lo has hablado, el caso de Tesla, por ejemplo, es como el que más suena también desde ese punto de vista, pero todas las otras armadoras extranjeras que están en los estados que ellos le llaman right to work, entonces creo que realmente esto lo que está afectando es específicamente las operaciones de las tres grandes en Estados Unidos y ese es un desenlace que todavía no sabemos exactamente cómo va a terminar, aunque en el corto plazo, obviamente, si seguimos con estos paros, va a llegar un momento que afecte a México, eh, particularmente en el tema de autopartes, ¿no? Por supuesto. Pues, estimado Emilio, como siempre, un gusto conversar contigo esta mañana. Clave parte de lo que nos has compartido en términos del análisis planteado, que tú en Grupo Prodensa, como su CEO, pues entiendes perfectamente bien y llevas el pulso, pues prácticamente minuto a minuto de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias a ti por invitarme otra vez. Saludos. Gracias. Ahí escuchamos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa.